por ser el día jueves, creo que revisé sus exámenes, hay 6 aprobados, ¿ya? Y todas las preguntas eran de anatomía. 6 aprobados y son 17. Obviamente no pasamos los nombres, no solamente quieren saber, quieren evaluar qué tal sus docentes de anatomía. Bueno, funciones de los riñones: tiene excreción de los productos del metabolismo, de desechos y sustancias químicas extrañas. Y entonces pregunta de esa, ¿qué funciona? ¿Han visto alguna vez un paciente nefrópata con insuficiencia renal? ¿Qué características tiene? Bien, edema, ¿qué más? El día que iba a renunciar, ¿no? El día sábado renuncié, pero lo consideré porque es un buen grupo en relación a problemas sociales. Yo hablo con el doctor Nakamura y creo que es un buen grupo. Sí, se responde, participa, bueno, están participando. Entonces, parece un grupo de gente educada, en su mayoría, ¿no? Hay uno u otro oveja negra, ¿no? Pero son todos los grupos. Pero en su mayoría parece un grupo muy respetuoso y y hasta que terminemos, ya me he embarcado, es embarcado con todo. Expresión de los productos. ¿Qué características más tiene un nefrópata? ¿Ustedes lo ven? Hemos hablado de semiología. Yo tenía un docente, les dije, ¿no? ¿Cómo era mi docente que nos daba prácticas? Les dije, ¿no? Él era un cardiólogo, bueno, era médico internista en Brasil todo. Era cardiólogo, otra especialidad, y otra especialidad era intensivista. Entonces, el tipo era un sabio, el doctor Tames, en Cochabamba, ¿no? El doctor Tames tenía su clínica, pero desde que llegaba el paciente te decía su diagnóstico. ¿Ya? Entonces, eso es tan valorable en ese doctor que nos ha enseñado a evaluar, no criticar, ¿no? Pero saber cómo está, ¿no? El paciente, cómo ha entrado, qué características tiene. Y él te decía, se sentaba su paciente, qué diagnóstico tiene. Y vos te ponías a ver sus radios, ¿no? No sé, tiene insuficiencia cardíaca, es diabético, entonces varias cosas ya, solamente desde la puerta hasta su asilo, ¿no? Pero era mucho, era desde la puerta hasta el doctor, entonces no era nada. Y todo eso le evaluaba desde que ingresaba. Entonces el médico tiene que ser observador, no criticón, no, bueno, es criticón también, pero observador. O sea, si un buen criticón va a ser un observador, ¿no? Ver desde qué zapato está, todo. Entonces, cómo entrar, todas esas cosas. Ustedes tienen que evaluar qué puede tener un paciente. Si no está eliminando productos del metabolismo, ¿cómo estaría ese paciente? Cuando eso, negro, ¿no es cierto? Cuando su cuaderno está sucio, es negro, ¿no es cierto? Entonces el paciente es moreno, está hiperpigmentado, ¿no? Después también el riñón se va a encargar de regulación del equilibrio hídrico y electrolítico. Entonces el paciente va a estar hinchado, hematizado, ¿no? Hay que tener cuidado que no todo paciente hematizado es significativo de que tenga una falla renal, ¿no? ¿Sí? Hay que evaluar cómo está el corazón, hay que evaluar proteínas. La hipoproteinemia produce edema. Sí, por eso van a ver ustedes que cuando están en dieta, cuando entran en dieta, hay un tiempo donde empiezan a bajar y de repente se estancan y empiezan a engordar. Entonces van a ver que empiezan a comer 1 o 2 semanas normal y aparecen más blancos. Ahora estoy enflaqueciendo, dicen. Siguen comiendo y ya empiezan a engordar. Entonces es porque han bajado su edema, porque están ingiriendo de nuevo sus proteínas y después ya están engordando de nuevo, ¿no? Entonces la hipoproteinemia sí va a producir, entonces hay que diferenciar. Y edemas de miembros inferiores, generalmente la gente viene, se hinchó mi pie derecho porque es mi riñón, ¿no? Cuando es un problema del riñón tiene que ser generalizado, ¿ya? Entonces igual cardíaco, tiene
cardíaco generalmente empiezan por las piernas, ¿sí? Pero si estamos hablando de una insuficiencia renal, entonces el paciente tiene que estar en el anisonio general. Regulación de la presión arterial, electrolítico, perdón, se va a encargar de la eliminación del equilibrio sodio-potasio, ¿no? Entonces, generalmente cuando los pacientes están con insuficiencia renal, tienen hipercalemia. Hipercalemia. ¿Qué significa eso? Que el potasio está elevado, ¿ya? Entonces, tienen hipercalemia. Regulación de la presión arterial, sí, es regulación de la presión arterial. Por el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, ahora vamos a ver que en trauma renal, más adelante, ¿por qué nosotros operamos un trauma renal? Es porque hay un desplazamiento, hay hipoperfusión del riñón. Al haber hipoperfusión del riñón, ¡pam!, se activa el sistema renina, angiotensina y en ese momento hay hipertensión del paciente. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas nos permiten evaluar. ¿Qué más? Regulación. Ya si no más, sí, es un órgano bajo, ¿no? Alcalino, ácido. ¿Nos ayuda a la producción de eritrocitos? Sí. Los pacientes renales, aparte de estar morenos y pigmentados, ustedes revisan glucosa y están pálidos. ¿Por qué? Eso, el riñón se encarga de la eritropoyetina. Van a ver que los pacientes renales, los nefrólogos, les administran eritropoyetina. ¿Ya? Entonces la eritropoyetina se encarga de la producción de eritrocitos. ¿Ya? Pacientes renales, yo en esta semana opero 3 renales. ¿Ya? Entonces uno parece que no, pero los 3 renales a causa de cálculos, ¿no? Entonces una paciente que era monorrena, pues una atrofia renal izquierda, el riñón diabética, y el riñón derecho tenía su cálculo, ha hecho una pielonefritis enfisемatosa. Eso significa que el riñón se llena de pus y aparte forma aire y enfisema, ¿no? Entonces una pielonefritis enfisematosa. Hemos colocado su catéter, hemos trabajado un poco la piedra, no se trabaja piedras cuando hay procesos abscesos, ¿no? Entonces ha regularizado su presión. El lunes hemos operado a una paciente que tiene una litiasis renal coraliforme bilateral. Entonces en esta paciente le hemos sacado, no, obviamente es de punta a punta, coraliforme, y vamos a hablar de litiasis, es como el coral, ¿no es cierto? Se entra cada cáliz, en cada cáliz se forma una piedra, y todo va formando uno y llega a la pelvis, y ese riñón no orina. Entonces con el tiempo se va dañando. Entonces el más obstruido y el que tenía más función, más parénquima, era el derecho. Lo hemos hecho, tenía 3.5 de creatinina, ha bajado hasta 2. Yo creo que eso va a bajar hasta unos 7, unos 5. Su está en 125, está en 60. Entonces, una evolución favorable, ¿no? Que haya bajado tanto. Y el otro paciente, igual paciente nefrópata con aparentemente el izquierdo no funcionaba, el riñón derecho se ha tapado y ha regularizado. Entonces, y aparte de eso, en todos los pacientes con anemia, ¿no? Entonces, pacientes edematizados, morenos, cuando ya hay una alteración de la producción de eritrocitos, estamos hablando de una insuficiencia renal crónica, ¿sí? Cuando tiene función renal alterada, ¿no? Y ustedes ocurre a 60, 70 por creatinina de 2.5, 3, y ustedes dicen, está haciendo una insuficiencia renal. Entonces, inmediatamente lo que tiene que ver es su hemograma para ver cómo está su hemoglobina. Si es que ya se ha instaurado, o sea, si está haciendo una insuficiencia renal crónica, hay una alteración en los eritrocitos, está anémico el paciente, así empieza, ¿no? Pero si por decir está haciendo una aguda, su hemoglobina está en datos normales. Regulación de la hidroxivitamina D3. ¿Para qué significa esta vitamina? ¿Para qué sirve? Para transformar la forma activa del cuerpo. Eso, para la absorción del calcio, ya para el calcio. Y también va a ayudar a la síntesis de la glucosa. ¿Cuántos de acá toman 2 a 3 litros de agua al día? Todos 3. ¿Agua de grifo o agua de sifón? De sifón. Bien, ¿quién toma de grifo? No todo es de grifo, yo porque vas a tener calcio. El agua de Santa Cruz es muy mala, ¿no? O sea, supuestamente es la más pura de todo Bolivia y además
¿sí? Tiene bastante fosfato de calcio y eso ayuda a que haya mucha calcificación. Las pavas, las calderas, han visto alguna vez cuando hierven, incluso las eléctricas, como se llenan de blanco, todo es calcio, entonces todo eso se toma. Entonces hay que tener cuidado. ¿Ya? Siempre filtrada, ¿no? Ahora vienen filtros de todo tipo, nos tratan de que siempre sea filtrada. ¿Recuerdan de esta imagen? Es anatomía. ¿No? Habíamos hablado de las segmentarias. Las segmentarias de la lobar, interlobular, la arcuata, la interlobular, la arteriola aferente y la eferente, ¿no? Entonces, vamos a pasar. ¿Cuál es la unidad funcional del riñón? La nefrona. Eso, la nefrona, ¿no? Con diferentes porciones, ¿no? Enseguida vamos a hablar. La nefrona en la porción del parénquima, la porción central, vamos a ver que son nefronas mucho más largas que van a llegar a tener mayor reabsorción. Y en la corteza las nefronas son mucho más pequeñas. Sí van a tener función, pero no al igual que las que están en la porción central. Tiene que haber una reabsorción y una secreción equilibrada para que haya formación de orina. ¿Ya? Ayer me llaman un familiar que tiene un CA de vías urinarias, que es un cáncer de vías urinarias, o sea, cuando el urotelio está enfermo, entonces, ¿por qué? Porque el urotelio es el que reviste desde la punta de su cáliz, pelvis, ureter, vejiga, uretra y al otro lado, y entonces cuando está mal el urotelio, todo el urotelio está mal. Entonces una familiar, bueno, no es familiar, pero es la mamá de mi mejor amiga en Cochabamba, entonces que tenía un cáncer, le han hecho una nefroureterocistectomía parcial y le han hecho, y a este lado ha empezado a dilatar el izquierdo. Entonces me llama y me dice, no está produciendo orina. ¿Cuánto está su función renal? 0.8 de CREA, claro, está postrada, y una urea de 50. Ya, entonces, pero ¿cómo no está orinando? Entonces había que hacer una evaluación, era el único riñón que tiene, ¿no? Y se veía dilatado. ¿Por qué? Porque aparentemente la tomografía nos dijo que estaba haciendo otro tumor en uretra, ¿no? Habíamos dicho que es urotelio, entonces a veces entonces hizo todo eso y tuvimos que colocarle en Cochabamba un doble J, se dio la otra, bueno, le dieron colocar un doble J, entonces empezó a filtrar el riñón. Entonces no, tenía que haber un equilibrio entre reabsorción y secreción. ¿Por qué hemos sospechado de eso? Porque la paciente empezó a edematizarse, ¿ya? Pero ese edema que tenía, le hemos colocado el doble J, nunca bajaba. Entonces hay que buscar cardiológico. Buscamos cardiológico, con esa eyección normal, con esa eyección ventricular, todo normal. Entonces buscamos ¿qué? Si el riñón está bien, ya hemos derivado la cardiológica, sabemos que está orinando bien. Corazón bien, ya hemos hablado de eso, función hepática, ¿no? Para saber una hipoproteinemia, ¿no? Entonces tiene metástasis hepática. Entonces, muy probable a causa de eso una exceso furtiva con conductos biliares o fluidos, muy probable que sea de esa región lo que está haciendo una hipoalbuminemia, y a causa de la hipoalbuminemia, hipoproteinemia, a causa de eso está haciendo edema. Entonces, todo eso se lleva. Eso nos explica la tasa de filtrado glomerular. Para que haya una formación de orina tiene que haber un equilibrio entre una reabsorción y secreción. Y a esto también va lo que les habíamos hablado de semiología. El paciente toma un vaso de agua así, pero quiere orinar. No, pues no, o sea, si tomas un vaso de agua, estás trabajando, hablando, estás en pleno sol, transpirando, entonces, ¿cómo puedes orinar si no estás consumiendo? Es imposible. ¿Ya? No, esto hemos hablado igual de las proteínas. Normalmente esta es la cápsula, ¿no? Estas son las fenestraciones, estos son los podocitos. Entonces, a través de la cápsula habíamos dicho que las cápsulas van a tener un cierto grado de filtración, o sea, van a dejar filtrar algunas, o sea, pasar algunas moléculas, pero las proteínas normalmente no deberían pasar, no debería haber hiperproteinuria o proteinuria en tu examen de orina. Entonces, ¿por
qué llegan a pasar? Capacidad vitral de los productos y las moléculas de gran tamaño con carga negativa tienen menos capacidad de filtración. Y habíamos dicho que la albúmina, ¿no?, es una de las proteínas, que se había dicho en Anson médico, no me acuerdo cuándo es, que la proteína más grande es la albúmina, ¿no? Entonces, si la albúmina pasa, quiere decir que esa tasa de filtrado algo está pasando. ¿Por qué? Porque es de mayor tamaño, no logra pasar por las penetraciones y además tiene carga negativa, ¿sí? Entonces son dos opciones por las que no debería haber proteinuria. Vamos a pasar a ¿de qué se encarga? El túbulo proximal generalmente se encarga en un 65%, que es lo más importante, el túbulo proximal, 65% de reabsorción de agua. A ese nivel se va a hacer la mayor cantidad de reabsorción de agua. Después va a haber, igual que en todo, ¿no?, una excreción, va a haber un equilibrio en la excreción y la reabsorción de sodio y potasio. Acá tenemos el asa de Henle, que el asa de Henle se va con la porción descendente y con ascendente, van a diferir de sus células, ¿no?, que en las otras son células aplanadas con un núcleo ovoide, mientras en la porción ascendente se van a encargar más del grado de reabsorción, debido a que tienen células cilíndricas con núcleos redondos y además tienen mayor grado de mitocondrias. Entonces, esto va a permitir que haya mayor trabajo y mayor reabsorción y expresión de sodio y potasio. ¿No? En el túbulo distal es lo que les decía. Entonces, en el túbulo colector, ¿cómo va? Eliminando. Vamos a hablar del tracto urinal inferior. En el tracto urinal inferior, ¿se acuerdan? ¿Qué es esto? Bien, la próstata, ¿este? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Habíamos dicho que este es vejigas. Este es el esfínter liso. Y este es el esfínter estriado. ¿Cuál de los dos es voluntario? Estriado es voluntario. O ustedes le dicen a su intestino, paralízate. No se puede. Es involuntario. Entonces, igual, acá el esfínter liso es involuntario y el estriado es voluntario. Este esfínter es el que nos va a dar la continencia. Recién la anterior semana nos pasó un curso de uretra donde nos dicen que en algunos pacientes se llega a lesionar la uretra. Esto les había dicho que su grado de continencia de orina es de 8 horas, ¿no? Generalmente continua. Entonces, es por eso que nos da miedo trabajar a este nivel. Cuando nosotros trabajamos a este nivel, el paciente es muy probable se quede incontinente. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos da la continencia. Entonces, muchas veces, lo que nos decían, que ahora lo que están haciendo es trabajar a este nivel y si queda incontinente, se empieza a trabajar sobre esto con medicación. Entonces, para dar un cierto grado de continencia a ese nivel, ¿con qué? Con la pseudoefedrina. Ya la pseudoefedrina, nosotros siempre la vamos a hacer, la pseudoefedrina es el que va a ayudar a la consistencia o a la contracción a este nivel, a nivel muscular del esfínter estriado, pero también nos sirve a nivel de piso. Entonces tratan de que el paciente no se orine y que trate de hacer una contracción a ese nivel, pero que este no llegue a ser continente. ¿Sí? Es por eso, ¿qué medicamentos tiene pseudoefedrina? Eso, los antigripales. Por eso los antigripales en los prostáticos muchas veces van a ver que el paciente, el papá, el abuelo, no orinan bien y cuando se los resfrían orinan peor. ¿Por qué? Porque toman antigripal. ¿Y el antigripal a qué nivel trabaja? ¿Ya? Esta es la misma imagen, ¿no? Su esfínter liso, habíamos dicho cuando miramos próstata, vamos a sacar el esfínter liso y el estriado lo mantenemos. Esta es otra imagen, la misma. Vamos a hablar de control sensorial que produce hiperplasia
Es sacada de un libro brasileño. Bueno, ¿qué papel cumple la porción nerviosa en la vejiga? Nosotros tenemos una integración simpática, parasimpática y por el duelo. Nosotros vamos a decir que de la T10 a la L2, en algunos libros está de la T12 a la L2. ¿Ya? De la T10 a la L2 va a salir el sistema simpático. De la S2 a la S4, pasa de las astas anteriores, va a salir el parasimpático. Y de la S2 a la S4, astas posteriores, va a salir el pudeo. El simpático va a ir a terminar, como ven, sus fibras a la vejiga. ¿Se ve, no? Sí. El parasimpático también a la vejiga, pero parte también va a nivel de la uretra. Y el pudendo también va a ir pero al esfínter estriado. O sea, el pudendo se encarga específicamente del esfínter estriado. Se va a encargar. Ahora, de la T10 a la L2 sale el simpático, con neurotransmisores de noradrenalina, y van a terminar sobre los receptores alfa y beta. Alfa y beta. Los receptores alfa se encuentran a este nivel. Niveles de cuello vesical y a nivel prostático, los receptores alfa. Y los receptores alfa, miren lo que habíamos dicho, de la T10 a la T2 simpático. El simpático va a tener receptores alfa y receptores beta. Los beta se van a ir a ubicar a nivel de toda la vejiga. Se van a ubicar a nivel de toda la vejiga. Entonces, el simpático tiene neurotransmisores de noradrenalina que van a tener, van a llevar y van a terminar en los receptores alfa y beta. Los alfa se encuentran a nivel del trígono vesical y a nivel del alfa, y los beta a nivel de toda la vejiga. Se encargan los receptores alfa de contraer todo el trígono, hacer un cierre a nivel de todo el trígono. Y los receptores beta a nivel de todo el detrusor. Detrusor se llama el conjunto de músculos de la vejiga. A nivel de todo el detrusor va a ser su relajación. Entonces, pregunta: si los receptores alfa relajan la vejiga y estos cierran el cuello, ¿qué función cumple el simpático? ¿De llenado o de vaciado? De vaciado. De llenado. No, si están relajando la musculatura y están comprimiendo acá, entonces va a ser lleno. Y acá también viene la explicación por qué hay los medicamentos de próstata sirven también para los cálculos ureterales. Algunos van a ver que nosotros recetamos tamsulosina cuando los cálculos están a nivel intravesical, que es la última porción del uréter. Es porque nosotros, la tamsulosina es un bloqueador de los receptores alfa 1 específicos, y los alfa 1 específicos no se encuentran. Entonces van a bloquear estos receptores alfa para producir su relajación. ¿Y por qué también damos en los prostáticos? Porque también se encuentra a nivel de la próstata que se contraen entre ellos y producen un cierre del lumen de la boca. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Si no se entiende, se repite. No, por favor. De la T10 a la L2 sale el simpático. Sus neurotransmisores del simpático son los de noradrenalina. ¿Y
tienen receptores alfa y beta. Este simpático va a ir a terminar en los receptores alfa, que van a terminar en el trígono y a nivel prostático. Y los receptores beta, que terminan a nivel de todo el detrusor. El beta lo que tiene es función de relajación del detrusor. Y a nivel del trígono, los alfa producen una contracción. Entonces eso permite el llenado de la vejiga. Ahora el parasimpático, por medio de los neurotransmisores de acetilcolina, estos van a ir a terminar a la vejiga, así como ven. A nivel de los receptores muscarínicos. Y los receptores muscarínicos se van a encargar de la contracción del detrusor. Entonces, ¿sirve para el llenado o para el vaciado? El vaciado. Para el vaciado. Entonces, esta es la funcionalidad de la vejiga. Ahora tenemos el ureter que se va a encargar de esto. Entonces, cuando hay lesión raquimedular, pues muchas veces, con los periféricos, cuando hay que evaluar qué nivel puede estar dañado y qué puede estar produciendo, o qué puede producir. Si hay una lesión a nivel del parasimpático y solo funciona simpático, entonces ¿qué va a pasar? Ese paciente va a retener orina también, ¿no? Pero si hay una lesión del simpático y solo está funcionando el parasimpático, este paciente se va a orinar. En el otro también se puede orinar porque ha llenado la vejiga, entonces va a ir a gotear. Entonces no todo paciente que gotea significa que está trancado, sino también el paciente que solamente funciona su parasimpático, entonces la vejiga se contrae y el paciente para orinándose. Entonces por eso muchas veces les pedimos la ecografía con residuo conviccional para ver si esa vejiga o vacía o retiene. ¿Ya? ¿Se entiende? Bien. En la fisiología de la erección, estos son los sinusoides. ¿Alguien tiene un papel? ¿Un Kleenex? Para limpiar. No, para limpiar, no voy a limpiar. Ya. Entonces, cuando hay una erección, vamos a actuar los sinusoides cavernosos. Estos son los sinusoides. ¿De qué manera? Se van a ingurgitar de sangre. Obviamente estos son los cuerpos cavernosos en una simulación, pero dentro de los cuerpos cavernosos, más microscópicamente, tenemos los sinusoides cavernosos. Que los sinusoides son los que se van a llenar de sangre. ¿De qué manera? Esta es la vascularización del pene. De esta manera. Esos son los sinusoides cavernosos. Entonces, cuando hay una erección, hay una vasodilatación, entonces van entrando sangre y a medida que va entrando sangre, va tapando la salida. Entonces no deja. A un principio sí salía más, pero a medida que va entrando más cantidad de sangre, se van obstruyendo. Entonces de esa forma van a ir llenando todo el tiempo los sinusoides cavernosos, produciendo una erección. Dentro de las fases de la erección peniana tenemos la fase flácida, ¿no? Cuando está comenzando el acto, la fase de latencia, comienzan las erecciones, la fase de erección rígida y después del estímulo o eyaculación terminamos con la fase de tumescencia. Son las 4 fases de la erección peniana. Cortito. ¿Preguntas? A este nivel, el sildenafil es un inhibidor de la fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa es lo que actúa a nivel del músculo liso
y lo que va a producir es una vasodilatación. Pero es un bloqueador de la fosfodiesterasa, entonces bloquea la fosfodiesterasa y de esa forma entran los canales de calcio, hay mayor aumento de calcio, que eso va a producir una estimulación del músculo liso, hay una contracción del músculo liso, hay una vasodilatación y de esa manera. Una pregunta que tenga. El pudendo actúa a nivel del esfínter esquiable. Igual cuando está dañado el pudendo, muchas veces el paciente no solamente trata de vejiga, ¿no? Hay una sinergia vésico-esfinteriana. Eso significa que normalmente cuando hay una contracción de la vejiga, también tiene que haber una dilatación del esfínter, ¿no? O sea, tiene que haber una misión. Entonces muchas veces cuando hay esa disinergia de vésico-esfinteriana, la vejiga se contrae, pero esto no se apertura. Entonces sigue cerrado, entonces contrae y esto sigue cerrado, entonces está dañando el esfínter, ¿no? Eso es más complicado porque muchas veces el paciente puede terminar con sonda o en caso de que se quiera solucionar algo, actuar a nivel del esfínter.